¿verdad? Nosotros somos ya hasta acostumbrados, bien acostumbrados, nacido de aquí, criado de aquí, por eso sentimos mucho mejor de la selva, viendo árboles grandes, viendo paisajes lindos, montañas grandes, todo eso, sentimos más feliz. Hay buen aire, soñamos bien cómo es para vida, cómo podemos ser malo o bien. Todo eso significa de vivir dentro de selva. Guaira tuta samusami 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 rayu tuta samusami 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 samusami. Se vienen de atrás, está estudiando mucho. Ellos sin petróleo, sin árboles, todo eso, ¿cómo puede dejar nosotros somos ya mayores, lindo selva, ahora de ya otra parte ya está terminado, todo estamos viendo, andamos todo lado. Andamos por Coca, andamos por Lago Agre, andamos de otro país también. Curioseamos mucho. Somos una cultura de un espacio geográfico amplio donde que nos movemos, hay interacción con los ríos, con la selva, con todos los seres. Y para el mundo indígena, cualquier elemento, cualquier cosa que sea lo más pequeño, es vida. Ya cuando te hace falta el aire, donde el egoísmo solo hiere. Indisupa iruna, curando iré. Tenemos una página web, que es el www.sareb.com, que lo hicimos desesperadamente, porque teníamos que informar afuera lo que estaba pasando acá. Entonces, como te decía, con las mismas tecnologías, entonces tuvimos que armarnos una página web. Entonces no sabíamos y pusimos www.sareb.com, que era un punto comercial. Normalmente hubiéramos puesto .org, pero como no sabíamos, lo hicimos .com y lo dijimos que es sarayaco.combate.com. Crecí bajo la sombra del gran ayahuasca. Sarayaco is a small indigenous village in the Ecuadorian rainforest in the Amazon zone. And right now it's struggling against foreign oil companies and also for its freedom and territory.
Para llegar acá son 30 minutos en avioneta, un día entero por río. Entonces Sarayaku hizo que es la noticia que ocurría aquí se escuche en la ciudad, en los medios, y eso fuera conocido. Despertó la curiosidad de la opinión pública, de los defensores de derechos humanos, y acudimos a las instancias de justicia nacionales para denunciar los hechos. Aquí se hizo una movilización durante 6 meses que repercutió paralización de todas las actividades, pero así ganamos. Nosotros tuvimos que enfrentarnos frente a frente con los militares, ellos con armas, nosotros con la palabra, diciendo las verdades. ¿Por qué vienen armados? ¿Acaso aquí están haciendo la guerra? Y nosotros, frente a los problemas territoriales entre gobiernos de República de Ecuador, Perú, somos los únicos que hemos defendido el territorio. The huge difference between living here and living in a big city is that when you're a child, you can go play, you can go run around, play with your friends, and I don't know, get fruits, play in the river, swimming, and everything. And that's the memories that I have from when I was a child. C'est compliqué à expliquer. Je veux dire, j'ai essayé plusieurs fois. Je me demande si vraiment ils comprennent très bien où je vis. Je crois que je ne suis pas très douée pour arriver à donner l'image de ma vie à mes amis et ma famille. Je leur dis qu'il n'y a pas de voie de communication, je leur explique quelquefois les péripéties qu'on fait pour retourner, il faut une douzaine d'heures si jamais le fleuve est sec, etc. J'essaie de donner des anecdotes, mais je ne sais pas si vraiment ils arrivent à comprendre vraiment ce que je leur explique. Et en fin de compte, à chaque fois, je leur explique et je leur dis, écoutez, le mieux c'est de venir voir, parce que je crois que vous n'arriverez pas à comprendre. C'est pas une distance qui fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est vraiment un monde de différence. Ça n'a plus rien à voir, je veux dire. Rien ici n'est pareil à là-bas. Enfin, on n'a pas la même nourriture, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même langue, on n'a rien. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien où on peut dire qu'on va se retrouver plus ou moins dans le même rythme de vie que là-bas. La seule chose que j'arrive quelquefois à leur expliquer, c'est par exemple justement l'école. Mais l'école n'est pas quelque chose qui vient de Sarayaku. L'école a été apportée ici par les missionnaires il y a X années, qui ont apporté beaucoup évidemment. Alors j'explique que Wiyo va à l'école en pirogue, qui commence à 7 heures et qui revient à 1 heure. Je ne sais pas si vraiment ils arrivent à imaginer ce qu'est la vie ici en Amazonie. Se lever à 3-4 heures du matin pour prendre la Wayusa, partir dans les champs à 5-6 heures et avoir ce rythme de vie. Et puis alors l'après-midi, être ici à Internet et communiquer avec eux. Par exemple, le fait que je peux leur parler de temps en temps par Skype d'ici à Sarayaku, c'est quelque chose de fabuleux aussi, quoi. Mais vraiment leur expliquer, j'ai essayé, je leur dis, et arriver à leur faire comprendre que nous ici, comme je disais, le matin, on est avec un couteau dans les champs en train de tirer du manioc et que l'après-midi, on est sur Internet, les gens, ils ne veulent pas non plus comprendre ça. Cualquier pueblo indígena, cualquiera que sea, no solo los quichuas, Shuar, Achuar, Andos, cualquiera, primero que aseguramos es el territorio. ¿Por qué el territorio? Porque el territorio es un espacio geográfico donde te permite hacer la vida como indígena. Eso significa de que tú tienes en la selva ríos, tienes plantas madereras, plantas medicinales, tienes el conocimiento indígena, está la chacra, el cultivo. Entonces, de la selva tú te alimentas. Yuca, plátano, carne. Entonces, ahí el indígena vive. Es un lugar donde se siembra de todo. Se siembra yuca, plátano, tomate, cebolla, ají.
Ahora mismo aquí hay una planta que es el cedro, que es una madera bastante especial que sirve para hacer la canoa. Porque ya la tierra mismo, las hojas de las plantas, el árbol podrido mismo, le hace abono, entonces nunca le ponemos abono. El abono es natural. Y aparte de eso, la yuca que carga, se hace cargar con la energía de las personas, porque se tiene una energía para los cultivos. Entonces, con esa energía, antes de sembrar la yuca, se hace una ceremonia. Con esa ceremonia se le da toda la energía a la planta para que la planta crezca con más facilidad y tenga productos. Entonces eso es lo que se hace. Es por eso que aquí la mayoría de las personas no utilizamos ningún químico para poner a las plantas, ni utilizamos abono ni nada. Es todo natural. Tenemos 17 dirigencias en total. Hay una dirigencia de comunicación, de salud, hay dirigencia de desarrollo comunitario, de recursos naturales y territorio. Hay que poner énfasis en que las mujeres tienen una dirigencia, los jóvenes tienen una dirigencia, los ancianos tienen una dirigencia, ¿no? Y está estructurado, la asamblea es la máxima autoridad. Sarayaku defiende su modo de vida y su filosofía de vida y que empata muy bien con el tema del equilibrio y la armonía. En cambio, la gente de allá no puede entender cómo Sarayaku, teniendo tanta tierra, lo ven como tierra, teniendo tantos árboles, teniendo el petróleo y todo lo demás, no se ambicionen por lo material, que no existe una ambición por lo material y que explotemos eso y que según ellos vivamos en un ambiente de pobreza. Nos dimos cuenta de que lo único que no teníamos que perder era la unidad. Entonces, ¿qué implicaba eso? Crear procedimientos, mecanismos de concienciación desde el tema ambiental, desde lo humano, y hacer entender a la gente de que no es tanto el dinero lo que nos mueve, sino que nosotros tenemos beneficios como un aire limpio, una selva sana, ¿no? Tenemos la relación de reciprocidad, de solidaridad, la equidad y muchos conceptos que está tratando de recuperar Occidente, ¿no? Entonces nosotros trabajamos desde ese ángulo. Porque hay shuk defensa taranganisha, defensa ta pero mana kai Sarayaku llaqtai, sino que Puyuk llaqtama shuk defensa Sarayaku. Mucho. Maikam, presidente Sidirikpi o dirigencia Chasayata 17 Tucupica, Pi Tucupias, Kayon y Puringaramch, Piapias y Anapana Tucungaramch, Mana Chiratuga, Mana Kaita, Munaranichu, Man, o sea, Kaimi Purichingarao, Kayukanchi, Ari, Mitashkagun. Ahora estamos en un proceso de fortalecimiento institucional. Nos cuesta mucho, por ejemplo, que un dirigente de comunicación tenga bien clara cuál es el rol de la comunicación en el mundo, ¿no? Cómo la comunicación también atenta a la libertad de expresión y cómo es utilizado por los poderosos. Entonces, un abanico de información. Lo que queremos también es democratizar la información. ¿Por qué? Porque un pueblo informado, un pueblo educado, toma decisiones de consenso. Si no, aquí vamos a ver poca gente informada, pocos líderes informados, pocas cabezas, ¿no? Entonces no tiene sentido. Democratizar el conocimiento, democratizar la información permite mayor igualdad, mayor consenso, deliberar en condiciones iguales como para poder tomar decisiones seguras con un compromiso muy serio con las futuras generaciones. Me he dado cuenta que no podemos decidir nosotros por nuestros jóvenes. Son ellos los que van a decidir, pero debemos crear las pautas necesarias para ser cuestionados incluso por ellos.
Kay Tarascavasha, Fotogona Chorascavasha, Tugu Chorascavasha, Cachangaron, contactos con Ama, Europa, Chay, Asia, África, una Mexica, una charincha, más camana con una, Estados Unidos. Nukanchi plan diga, mana arachu, kay kuintuga, kay tupu chari hatun tukun karau, nisha kadechita mana musiarish garanch. Shu, y shugan internamente kay Sarayakuyak tukuy ashka presión, yara ashka ta masti ñukanchita eserima. Ahora a ver mucho dirigente guna accionay chinisha. Y chivirimara ashka ta compañeros de este Sarayaquillo y compañeros de Ali. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, a rosas, geranios, a margarita, carajo, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, a rosas, geranios, a margarita, carajo. Almata apono kuindik seu. Nuestros ancestros controlaban el territorio espiritualmente. Entonces creo que eso es algo parecido al mundo satelital. Empecé en el año 99 a hacer mi primer curso de video y fotografía, y de ahí vi la necesidad de tener una memoria viva de Sarayaco. Entonces empecé a filmar y documentar, a trabajar con otras productoras de asistente, hasta que en el 2003 se vio la necesidad de hacer un video, porque la comunicación que manejaban las empresas petroleras, los medios de comunicación masiva, decían que Sarayaco era subversivo, guerrillero, y yo sentí la necesidad de contrarrestar con imágenes de que eso no era verdad. Entonces de ahí surgió ya la idea de formar como una productora, y lo hemos llamado Selvas Producciones. Así. Nuestro objetivo es documentar a través de un tercer ojo, como lo podríamos decir, desde una otra óptica, todo lo que está pasando, todo lo que puede perderse, y tener como una memoria viva, ¿no? Como un archivo para las futuras generaciones, si en caso algo se pudiera perderse. En eso trabajamos. Ahora estamos en una época en donde que
queremos poner la radio también. Entonces es un gran reto para nosotros porque estamos en medio de la selva, ¿no? Estamos manejando el internet en medio de la selva, ahora queremos aventurarnos con la radio, no tenemos energía eléctrica, no tenemos gente capacitada, pero queremos experimentar, queremos dar el primer paso a ver cómo nos va. Gracias justamente al sistema de internet que hemos difundido toda nuestra lucha, los problemas de cada día, la manipulación que vivimos, ha sido eficaz el internet. Para muchos fue una gran sorpresa cómo es posible que dentro de Sarayaku pueda haber una tal forma de comunicación, pero es la tecnología que nos ha permitido difundir y consideramos que es un derecho humano. Lo que están haciendo nada más es aprovechar, y en el buen sentido de la palabra, todas esas otras posibilidades que las tecnologías ofrecen. Y si acaso el internet sirva como una ventana precisamente para expresar sus puntos de vista, su ideología, su filosofía, su modo de entender el mundo, o sus propuestas y también sus denuncias, enhorabuena, bienvenido sea todas estas posibilidades que ofrece la modernización de las comunicaciones a nivel mundial para que precisamente las comunidades indígenas, que es una cosa interesante, se apropian de esos instrumentos para convertirlos en armas de lucha. Hemos tratado de hacer entender de que la resistencia tiene que ser por procesos de paz, no por procesos violentos. Logramos que la gente se dé cuenta de que tenemos que ser creativos para enfrentarnos. Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer marchas por la vida y por la paz, porque en el tiempo de conflicto los medios de comunicación, la empresa manipulada de medios de comunicación que querían hacernos aparecer ante la opinión pública como terroristas, como extremistas, ¿no? Etcétera, etcétera. Vincularnos con fuerzas irregulares como las FARC, como la ETA, ¿no? Entonces, esto implicaba un grave riesgo para nosotros, teniendo en cuenta que solo somos 1000 habitantes. No podíamos nosotros emplear la fuerza contra la fuerza, teníamos que ser creativos, entonces ir por procesos de paz, ¿no? Eso es lo que logró que nuestra lucha sea fuerte. Sin conocer ustedes para qué necesitan indios, tantos terrenos, para qué necesitan indios, vagos. Dicen ustedes, tal vez por equivocación, no somos vagos, lástima no somos preparados, lástima no somos estudiados. Ustedes deben de tenerse pena a nosotros. Señor gobierno, tantos tiempos que luchamos para dialogarse por territorio, como usted nunca le ha dicho nada, y llegamos aquí caminando como ecuatorianos llegamos. Para los votos buscan para hacer presidente, para ser diputado, buscan a nosotros, pero para una cosa no le buscan. ¿Cómo llegamos? 20 días caminando, pues, injusto llegarse aquí nosotros así, si haciendo unos indios ecuatorianos. Solamente queremos nombre de llamado que somos ecuatorianos. Parece mentira, nunca se acuerdan ustedes. Si es que somos humanos, aquí vamos a arreglar. Sarayaku warmi sumak chayasha así kalpamungi. Sarayaku warmi sumak chayasha así kalpamungi. Chaupi plaza
This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. The oil giant Chevron has been fined over $17 billion in a long-running case over environmental contamination in Ecuador. Amazonian residents have sued Chevron for dumping billions of gallons of toxic oil waste into Ecuador's rainforest since the 70s. On Monday, an Ecuadorian judge ordered Chevron to pay an $8.6 billion fine and an equal amount in punitive damages. It's the second largest total assessment for environmental damages behind the $20 billion compensation fund for BP's Gulf Coast oil spill. Under the ruling, the punitive damages would be waived if Chevron issues a public apology within 15 days. Chevron has vowed to appeal, but it's also suggested it won't pay up under any circumstances, calling the ruling, quote, illegitimate and unenforceable. The plaintiffs, meanwhile, say they plan to appeal as well because the damages are too low. Sarayaku es un centro de rebeldía, un centro de dignidad también. Aquí hubo militarización, intervención de la Fuerza Armada, vinieron las empresas pateando la puerta, entraron acá, pero frente a eso nos paramos todos, niños, mujeres, hombres, adultos. Hubo una decisión colectiva. El siguiente paso, que no va a quedar pendiente, es la demanda por violación de derechos indígenas en territorios indígenas al gobierno nacional en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso no tiene que quedarse allí. Esperamos esta semana. Entonces ahora llevo esa lucha para todos los pueblos indígenas
del Ecuador sobre la privatización del agua, nosotros como CONAIE o como dirigentes jamás vamos a estar de acuerdo. Sobre la desigualdad, la injusticia, la mala distribución de recursos económicos hacia los sectores más pobres del país, vamos a luchar por eso. Y a nombre de estados nos han hecho que nosotros entre hermanos nos hagamos guerra. El movimiento indígena del mundo se une, porque los problemas en el mundo son iguales. Hermanos indígenas de Inuits de Canadá tienen el mismo problema de su espacio territorial. Hermanos de Mapuches tienen el mismo problema que nosotros en Ecuador. Entonces, todos los indígenas de Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, África, Australia, Oceanía, estamos juntándonos. Cogemos elementos de la espiritualidad, lo practicamos a través de la toma de guayusa, donde es a las madrugadas, conversas, discutes los sueños, debates temas de hogar, temas políticos, al menos con mis hijos también lo comparto. Entonces, eso es parte de la tradición. Nosotros tantas sentados en la noche, cada noche saben tomar ayahuasca, nuestro padre, nuestro tío, antiguo chamán, era chamán buena, curandero, como se ven morir de una mujer aquí con dolor en algunas partes, con mano nomás toba, le pisa. Siguiente día amanecen bien, viendo eso, no conocemos doctor. Los que vinieron con la educación occidental vinieron que menospreciando, o sea, el saber de este pueblo, de todos los pueblos que aquí habitamos en el Ecuador. Entonces menospreciaban diciendo que el chamanismo era algo satánico, o sea, confundían con la brujería. Entonces esas cosas creo que ahorita nosotros hemos retomado, hemos tenido conciencia. Tomamos ayahuasca, cantamos, hablamos de los sueños, eso es lo bonito. Y se nos abre la mente. Y se habla del pueblo, se habla de las familias, se habla de todo en eso. Hay poquitos, pero sí se hablan. Y que esto se conecta con otros. Entonces, esa práctica a veces se está perdiendo, ¿no? Pero entonces ese es el conocimiento de nosotros, ¿no? Sarayaku es un centro de dignidad también. Un centro de dignidad. Nuestros ancestros controlaban territorio espiritual. Sarayaku defiende su modo de vida. Creo que eso es algo parecido a lo satelital, mundo satelital. Con un compromiso muy serio, con nuestros ancestros controlaban territorio espiritualmente. Entonces creo que eso es algo parecido a lo satelital, mundo satelital. Nuestros ancestros controlaban territorio espiritualmente. Entonces creo que eso es algo parecido al mundo satelital. Pienso que toda política debe converger hacia el bienestar del ser humano y de todas las especies en el planeta y converger hacia el equilibrio natural, ¿no? Y debe converger hacia detener el cambio climático. Yo creo que nuestra lucha no es cortoplacista, es a largo plazo. Creemos de que debemos dejar preparado a nuestras generaciones para otro proceso de resistencia, porque el cambio de la humanidad no se va a dar en 20, 10 años, se va a dar en un proceso de 500, 1000 años. Entonces debemos prepararnos para esa etapa. Yo creo que ese es el rol de los pueblos indígenas, contribuir hacia la construcción de sociedades de paz y de respeto a la naturaleza en la que el hombre es uno más.
trabajar por un pensamiento complejo de otra economía para preservar esa riqueza dentro de este territorio de la selva no es fácil. Entonces, eso se va tejiendo poco a poco. Lo vamos construyendo pensando en cada momento. Cómo esa metamorfosis se hace una realidad. Cómo romper el esquema de las universidades donde los sociólogos, los antropólogos, los pensadores, los cientistas, los políticos lo ven la economía mundial. Entonces, ahí tienes que ir a debatir en las universidades con los cientistas y a través de esas propuestas que se va materializando, ¿no? Esa es la propuesta de Sarayaku. No se está aislando del mundo y lo ha demostrado. Sarayaku tiene internet, Sarayaku escucha música, sus jóvenes han ido a los estudios, la nueva generación habla otros idiomas también. Sarayaku no es agresivo con nadie, al menos que sea agredido. Sarayaku decidió en una asamblea, primero la vida antes que el petróleo, y dijo, si petróleo quiere venir acá y esclavizar a nosotros, cuartear el futuro de nuestros hijos, preferimos morir en la batalla. Aquí está el desarrollo. Siempre el desarrollo del pueblo indígena es que aquí se pueda vivir dignamente, que haya alimentación, comida para todos, salud. Entonces eso es lo más fundamental. Eso se quiere decir al mundo de que en Sarayaku se quiere construir una vida nueva, una esperanza para todos, y que puedan visitar y que puedan ver a Sarayaku cuál es mismo, qué piensa, cuál es la esencia de la vida. Está aquí. La vida nunca se termina. O si se termina, las luchas jamás se terminarán. Siempre tendremos o se tendrá que estar luchando. Desde el momento que naces, tienes que luchar por vivir. Porque en realidad la muerte te busca y en un momento llegará. Sin embargo, que para vivir tienes que luchar. Y si tenemos ese respeto hacia la naturaleza, nunca se terminará esa lucha, porque todo el mundo querrá apoderarse de esta naturaleza, porque esto es vida para todos, sin darse cuenta que el que quiere apoderarse de esto solamente traerá la muerte, y ante eso va a ser la lucha. Porque solamente cuando ya llegan a concesionar el agua son solamente las grandes empresas que van a dominar el agua. Ante eso ya estamos en lucha y jamás se terminará la lucha. Y si siguen teniendo la conciencia de respeto ante la naturaleza, siempre estarán defendiendo y jamás se terminará la lucha. Matuta puringichu, hayambiga kaningami, hayambiga kaningami, hayambiga kaningami. Kamba chagranya biwimi, pumasina chapas kangi, pumasina chapas kangi, pumasina chapas kangi. Kamba chagranya biwimi, pumasina chapas kangi, pumasina chapas kangi. Mana kispichis kangichu.
Amatuta puringichu, hayambiga kaningami, hayambiga kaningami, hayambiga kaningami. Tangarana sapi wimi, wawainita kuyu chingi, wawainita kuyu chingi, wawainita kuyu chingi. Amatuta puringichu, hayambiga kaningami, hayambiga kaningami,